Pedro, bienvenido a España. Buenas tardes. Gracias Raquel, pues un abrazo muy grande y muy cordial para todos. Gracias por esa amable confianza al compartir con todos los que están presentes esta experiencia. Comparto contigo completamente esa percepción de que pues el mundo está avanzando generando al mismo tiempo muchas interrogantes. He sido investigador, pues además de consultor de negocios y dedicado a este tipo de cosas, me han inquietado también las mismas cosas que creo que a todos nos inquietan, y es pues dónde estamos, para dónde vamos. Pues hemos notado todo lo que está pasando. Hay, claro, una proliferación impresionante de ideas y puntos de vista, pues hay que mantener siempre como una línea muy balanceada y muy bien equilibrada. Bueno, hicimos una investigación, como conté la vez pasada, sobre la importancia de conocer episodios en el remoto pasado, porque curiosamente nos dan luz de lo que puede suceder en esa película que tú bien describes, Raquel, hacia donde todos estamos avanzando. Entonces voy a compartirles algunas imágenes y voy a estar con ustedes unos minutos que espero sean, aunque van a ser cortos, espero sean muy sustanciosos y muy edificantes para todos. Espero sea esta una buena experiencia. Bueno, le hemos colocado a nuestra sesión sorprendentes revelaciones del pasado. Vimos la última vez algunos temas de inteligencia predictiva y bueno, voy a continuar desde ahí con este título: sorprendentes revelaciones del pasado. Ustedes saben que he sido por hobby, por pasión, dedicado mucho a la arqueología. Soy viajero. Trabajo con empresarios, hago coaching, preparo vendedores, directivos, he trabajado con gobiernos, con universidades. Me establecí hace 11 años en la ciudad de Houston, Texas. Aquí vivo con mi esposa, felizmente casado hace 34 años, padre de 2 bellas hijas profesionales. Y pues estas inquietudes las he traído desde muchos años atrás. Mi padre, futurólogo, miembro del World Future Society. Él pues se marchó en el año 2006, pero dejó un legado impresionante, varios libros. Así que he tenido como esto de la inquietud del futuro desde mi juventud, escuchando nomás a mi padre. World Future Society es la sociedad del mundo futuro, y aquí aprendí muchas metodologías y muchos conceptos. Y bueno, es lo que les quiero compartir. Y siento con toda sinceridad en lo profundo de mi corazón que lo que he venido investigando está muy conectado a lo que pueden ser las respuestas a esas grandes interrogantes de hoy. Bueno, el futuro se revela en el pasado. El pasado esconde las claves para comprender el futuro. Winston Churchill decía: cuanto más atrás tú mires, más adelante ves. Con eso quería invitarnos a escudriñar las grandes tendencias de los tiempos, de las edades. Es interesante. De hecho, hay un principio en investigación que dice: la historia se repite. Es tan interesante ese concepto que hasta en la misma historia sagrada está el concepto de que lo que ayer fue también volverá a acontecer y que no hay nada nuevo debajo del sol. Interesante. Jason Jennings, un escritor muy reconocido aquí en los Estados Unidos, escribió: esos que parecen saber lo que viene, las tendencias, no es que sean adivinos, simplemente es que tienen buena memoria, lo cual significa que las cosas regresan, que las cosas son recurrentes. Los grandes investigadores de la historia han notado esa tendencia. Lo que está atrás vuelve y aparece una vez más. Así que eso es la inteligencia predictiva, y aquí esto es un repaso muy rápido, que esta es su fórmula, parte de lo que se llama la inteligencia básica o histórica, lo que aconteció, a lo cual sumamos la inteligencia actual o presente, es decir, el rastreo, monitoreo de tendencias. En este momento estamos viendo tendencias clarísimas en el mundo a raíz de la pandemia, los confinamientos, la crisis financiera, los grandes empréstitos de los países para financiar, bueno, el endeudamiento de los países, el endeudamiento generalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú sumas la inteligencia básica y la inteligencia actual, puedes hacer el ejercicio de la proyección de lo que va a ser el porvenir. Ahora, eso que nos interesa. Raquel hablaba de una película, estamos en medio de una película, y pues cuando tú puedes conocer el final de la película, pues algunos dirán: no, yo prefiero que sea sorpresa. Pero como están hoy día las cosas, no hay que dejar sorpresas, porque eso tiene que ver con nuestra vida, nuestra estabilidad, con nuestro bienestar, con nuestro trabajo, con nuestra familia, con muchísimas cosas. Así que este ejercicio realmente es importante. Inteligencia predictiva lo podemos entender también desde la perspectiva, de nuevo, con una interesante
tesis que dijera la figura histórica de ese personaje que es Jesús de Nazaret. Ustedes saben que su vida quedó registrada en un libro, que es la historia sagrada, en uno de los evangelios, en el de Lucas, hay una parábola que es, fíjense en la higuera. Si tú miras un arbolito, en este caso el de los higos, y ves que las hojas están por brotar, pues tú sabes que el verano está cerca, así lo enseñó. Es decir, que el verano es el pasado, las hojas que están por brotar son los episodios del presente. Aquí está la fórmula: hechos pasados y recurrentes, el verano. Las tendencias presentes, las hojitas están por brotar, podemos tener la perfecta deducción del porvenir. Por eso mi padre decía, realmente el futuro no es un asunto de adivinanzas, ni de astrología, ni de magos, ni de pitonisas. El futuro es un asunto de estar bien informados en el presente y de ser muy estudiosos del futuro. Ahí está resumido todo. Entonces lo que vamos a plantear es el producto de la investigación, del ejercicio de la deducción, del conocimiento de los hechos y de venir acumulando pues mucha importante información. Y como hay conceptos que en algún momento se nos van a escapar de la comprensión común de lo que nuestros sentidos captan, vamos a tener que usar libros que tienen una perspectiva pues mucho más profunda. Evidentemente el libro espiritual, que es a lo que me estoy refiriendo, el libro espiritual por excelencia, pues desde luego es la historia sagrada. Y aquí quiero aclarar que soy de ancestro católico, fui formado por sacerdotes franciscanos, ya les conté, mi padre fue hijo de un general, mi madre es también descendiente de un oficial español que se estableció en la ciudad de Popayán, famosísima por sus procesiones de Semana Santa. Nuestra familia tiene el paso del paso principal, la alcayata de oro. Esto se hereda de generación en generación, así que pues esa es un poquito la estructura de mi pensamiento ideológico, filosófico, etcétera, pero desde luego he sido desde jovencito muy inquieto y muy buscador de la verdad. Y he visto que pues hay que a veces incursionar rompiendo con ciertas estructuras y permitirnos ese ejercicio para no caer en esas hormas. En mis investigaciones encontré algo que considero una pista clave. Cuando tú haces investigación, cuando tú estás descifrando jeroglíficos, por ejemplo en egiptología existe el concepto de la piedra Rosetta, que es la clave que permite interpretar todo. Aquí tenemos una especie de piedra Rosetta en mis investigaciones. ¿Cómo podemos entender lo que pasa hoy? Y aquí hay un detalle, una pista clave, historia sagrada. Encontré una instrucción que dice así: salid de Babilonia, pueblo mío. Por supuesto, ese pueblo de Dios se refiere históricamente a ese pueblo hebreo, que ya no existe hoy día como lo conocemos. Entonces, ¿qué será ese pueblo nuevo o ese pueblo mío actual? ¿Y qué es Babilonia si tampoco existe? Babilonia fue una antiquísima civilización, pero la pista es como una forma de, fíjense en Babilonia. Tal vez como vivieron los babilonios, tal vez lo que hicieron los babilonios, lo que creyeron los babilonios, puede ser de alguna manera una pauta o unas directrices muy interesantes de lo que va a ser el presente. Como fue Babilonia, puede ser el presente, y la instrucción divina, en este caso, es que el pueblo que sigue a Dios, que tiene ese temor de Dios o respeto a Dios, pues no quiere Dios que sea parte de ese proceso, dicho sea de paso. La Babilonia antigua, la Babilonia del rey Hammurabi, por allá de 1700 y tanto antes de la era actual, no digo era de Cristo, porque eso suscita con cierta clase de prejuicios, de la era antigua, 1700 y algo, fue un imperio muy interesante, con unos elementos culturales impresionantes, pero también con una serie de misterios que vale la pena conocer, y especialmente si el futuro está en el pasado, si las cosas del pasado se pueden volver recurrentes, como ese verano que regresa, como está instruido en eso de fíjense en la higuera. Entonces, hacia el final de la historia sagrada, en uno de los últimos libros de la historia sagrada, está este concepto que hace evidente que no se refiere a una instrucción antigua. Dicho sea de paso, Babilonia fue siempre la ciudad impía, la ciudad de las tinieblas, la ciudad del mal, y Jerusalén fue siempre la capital de las cosas de Dios, del pueblo de Dios, de la bondad, del bien, de la revelación, de los principios, de la eternidad. Jerusalén, el bien, y Babilonia, dos
polos, dos posturas, dos posiciones antagónicas en conflicto, y a la postre esto no es más que el reflejo de un conflicto más grande de naturaleza cósmica. Esto sí se nos escapa de nuestra comprensión, pero pues para todos nosotros es claro que existe el bien, que existe el mal, que existe la luz, que existen las tinieblas, que existe Dios, que existe su contrario, que existe el príncipe de la vida, que es en la historia sagrada el Hijo de Dios, y el príncipe de la muerte, que es en la historia sagrada un fenómeno paranormal, llámalo como lo quieras llamar, entiéndelo como lo quieras entender. Yo sé que a veces nos suena risible, casi ridículo, que el diablo y ese tipo de conceptos, pero bueno, nos consideramos evolucionados, maduros, progresistas, etcétera. No perdamos de vista que sí existen fenómenos extraños, que sí existen umbrales de otra naturaleza que es necesario entender y comprender que de algún modo la Tierra es evidentemente el escenario de un conflicto de dos opuestos de naturaleza cósmica. Es de lo que habla básicamente la historia sagrada, pero también da las buenas noticias de que hay un interés, de una voluntad superior a nosotros de librarnos de todo eso, de protegernos, de cuidarnos, de redimirnos, de salvarnos, de impedirnos una trayectoria errónea en nuestra vida. Así que, bueno, dejemos el punto aquí. Babilonia antigua, vamos a estudiar, vamos a la arqueología, vamos a lo que pasó y a mirar símiles. Vamos a ir al pasado, pero con un ojo en el pasado y un ojo en el presente. Raquel, ¿quieres acotar algo, por favor? Eso es lo que quiero, porque claro, leemos esta frase en el tiempo actual y claro, Babilonia, efectivamente yo me he ido a investigar la Babilonia antigua, esa Babilonia de la que tú ya nos anticipabas, y efectivamente Babilonia es esa sociedad que nos mostraste y era una sociedad de Torre de Babel. Entonces se puede decir que esa Babilonia antigua es la que vamos a empezar a encontrarnos ahora, con la que nos esa Babilonia antigua representa de algún modo ese verano de la parábola de la higuera, ese verano que vuelve, ese verano que regresa. En otras palabras, aquí lo que estamos captando con toda claridad es que hay una Babilonia alfa, o sea, antigua, y va a haber una Babilonia omega, o sea, una Babilonia final. Por eso tenemos una interrogante monstruosa en este momento. ¿Y qué es Babilonia? Como yo no les puedo decir, miren, Babilonia final va a ser así y así, lo único que puedo hacer es ir a mirar qué fue antes Babilonia y entenderla. Acuérdense que soy arqueólogo por naturaleza, ¿eh? Dicho sea de paso, un buen amigo un día vino a mi casa y mi esposa le dijo, oye, mira, Pedro en todos sus viajes se la pasa subiendo pirámides, escalando ruinas antiguas. Yo ya estoy aburrida con toda esa pasión que él tiene por la arqueología. Mi sabio amigo le dijo, mire, quiero hacerle saber algo. Los mejores esposos del mundo son los arqueólogos. ¿Cómo así? Dijo mi esposa. Claro, cuanto más viejitas y ruinosas se ponen las cosas, más las cuidan, más las aman y más están pendientes de ellas. Así que desde entonces mi esposa anda feliz con mi pasión arqueológica. Así que es importante lo de la arqueología. Bueno, vamos a Babilonia antigua y esto va a ser un mundo de revelaciones. Amárrate fuerte de la silla porque vas a encontrar una serie de cosas bien interesantes. Babilonia antigua estuvo ubicada en la Mesopotamia, lo que es hoy día parte del territorio de Afganistán y parte un poquito del territorio del norte de Siria, en el valle de los ríos Tigris y Éufrates. De hecho, Mesopotamia quiere decir un valle de dos ríos. El imperio paleobabilónico, esto es de origen sumerio o amorrita. Estamos hablando a los que les gustan las fechas, de 1792 a.C. a 1595 de la era antigua. Bueno, muy bien. Y el imperio neobabilónico es mucho más conocido, especialmente en la historia sagrada. Hay muchísimas referencias, sobre todo de un profeta llamado Daniel, que fue un hebreo que llegó cautivo y ahí estuvo en Babilonia y llegó a ser parte de la corte babilónica, es decir, como un infiltrado, miremoslo así como en lenguaje de detectives, de espías, de agentes de inteligencia. Daniel fue un infiltrado y conoció al detalle. Y este es un servicio espectacular que nos presta este libro para que hoy podamos reconocer con mucha buena información Babilonia Omega sobre la base de la Babilonia Alfa, que es esta que estamos viendo aquí. Este imperio neobabilónico o caldeo existió del 626 al 539, cuando vino el imperio medo-persa comandado por Ciro II el Grande y libertó a los cautivos hebreos y
destruyó, o mejor dicho, invadió la ciudad de Caldea, que es la misma Babilonia, y acabó el imperio babilónico y fue sustituido por el imperio medo-persa, famoso por su rey Artajerjes. No sé si se vieron la película 300, que eran unos valientes que enfrentaron a Jerjes, y ahí venía, a eso se referían los persas antiguos, el imperio medo-persa. Bueno, sin entrar en tanto detalle, ya tenemos un cuadro geográfico y un cuadro histórico de aquello que va a volver, de acuerdo con la historia sagrada. Pero ¿qué más pasó ahí? ¿Qué más hubo? Bueno, Babilonia fue muy interesante, una cultura bárbara, fueron los pioneros de las ciudades. Ellos pasaron de ser cazadores nómadas a establecerse, desarrollaron el sistema de escritura cuneiforme, fueron buenos, interesantes arquitectos, pioneros de la construcción de templos, obviamente templos paganos en las ciudades, de un sistema social muy importante de estudiar, porque vas a ver los paralelos tan asombrosos que hay con lo que está sucediendo y cómo se está estructurando hoy día el mundo. Bueno, ¿qué más detalles les puedo decir? Si miramos un momentico el imperio paleobabilónico, vámonos bien atrás, nos encontramos con un rey, el rey Hammurabi. Este es un rey bien interesante, bien famoso. Creo que todos están acordándose. Ah, claro, el código de Hammurabi. Si te acuerdas de ese código, y si no, no hay problema, te lo voy a contar. El rey Hammurabi es el pionero del totalitarismo, de la autocracia, del gobierno mundial, es el pionero de la centralización de los poderes, estructuró la sociedad donde había una minoría o élite que tenía el control sobre una muchedumbre impresionante de vasallos, la plebe, los esclavos, la servidumbre, y estos eran personas endeudadas, que pagaban deudas, que pagaban tributos, y solo se beneficiaba una pequeña cúpula que controlaba todo, usando la religión para, obviamente, una religión distinta a la religión de la historia sagrada, es una religión pagana. Acuérdense que Babilonia es el contradictor, el opositor de las revelaciones que trae el libro de la historia sagrada. Bueno, detalles de Rey Hammurabi. Rey Hammurabi establece la ciudad capital, que es Caldea. Babilonia la vuelve el centro del mundo. Mucho cuidado con los detalles que voy a decir. El centro del mundo, y ojo, desde el centro del mundo Hammurabi estableció unas zonas de dominio, exactamente 13 zonas de dominio. Ellos estaban en un proceso de expansión geopolítica y constantemente controlaban nuevos territorios, esclavizaban a los que vivían ahí, los anulaban culturalmente hablando. Los babilonios tenían esa característica, ellos destruían todo lo que fuera cultura o expresión individual o particular de una región, y a todos los ponían en el modo Babilonia. Mucho cuidado con todos esos detalles. Anulaban las personas, las esclavizaban y las sometían. Hammurabi se hizo el sacerdote rey. Muy importante este detalle. Babilonia es pionera en la fusión de la religión y el Estado, la famosa iglesia-estado. La historia nos muestra que en la Edad Media, tiempos medievales, tuvimos el mismo fenómeno de la reunión de la iglesia con el Estado y la presencia de un rey sacerdote, o sea, una persona de una figura religiosa desde una ciudad capital, controlando lo que los persas llamaban los sátrapas, que eran como los gobernantes de zonas específicas. Y un detalle bien importante, Hammurabi fue soberano absoluto. Es decir, este modelo babilónico es de un gobierno mundial donde hay un soberano absoluto que anula a las muchedumbres y las pone en modo Babilonia. A eso se le llamó en la Edad Media el oscurantismo. Recuérdense que en la Edad Media había solo la élite gobernante y todos eran vasallos. Todos eran soldados, jornaleros, siervos de un sistema, y vivían para el bienestar del sistema y el beneficio de un puñadito de personas que eran los que controlaban la economía, controlaban la política y, ojo, controlaban la religión iglesia-estado, esa fusión. Por eso el concepto de rey sacerdote. Hammurabi centralizó todos los poderes en su autoridad, o sea, era un gobierno autocrático, es decir, una persona visible para las multitudes, pero defendiendo los intereses de ese cuerpo minúsculo de personas que se la pasaban en ritos iniciáticos, costumbres extrañas. Aquí está el origen del paganismo, el origen de las religiones mistéricas, el origen de la astrología, la hechicería, la brujería, la magia, todo acerca de lo cual, tú vas a la historia sagrada, Dios
dice que abomina todas esas prácticas que son contrarias a su forma de pensar. De hecho, él se la pasa expresando en sus distintos libros a las personas de ese entonces, pues, que no participen, que no hagan parte de consultar a los muertos, creencias erráticas, etcétera. Hammurabi legisla una jurisprudencia y un código universal de leyes. Ahí ven ustedes esa tabla cuneiforme con el código de Hammurabi. Esto es de dominio público, esto es conocido de todos, no son cosas que yo esté contando aquí por contar algo, tú puedes hacerlo. De hecho, te exhorto, te desafío a que tú investigues, a que tú leas, a que tú salgas de las hormas, explores, rompas tu órbita y empieces a mirar que hay muchas otras cosas y luego empieces a hacer conexiones. Y es fascinante hacer conexiones. Código de Hammurabi significa que todo el mundo obedecía leyes universales, que todo el mundo se sometía a una sola forma de actuar desde el punto de vista legal, pero a eso súmenle lo cultural y a eso súmenle lo tecnológico. Babilonia fue muy pionera en desarrollo de tecnologías. De hecho, fueron los grandes desarrolladores de la agricultura, porque como pasaron de ser nómadas a ser sedentarios y establecieron las ciudades, ellos desarrollaron cosas impresionantes. Por ejemplo, el sistema numérico sexagesimal. Ya les voy a referir un par de tips sobre ese sistema numérico sexagesimal. No perdamos de vista, mientras vemos la historia, vamos trayendo conceptos al presente. No quiero ser tan explícito, pero sé que ustedes leen noticias, sé que ustedes se dan cuenta de las cosas, sé que ustedes captan las ideas. Bueno, aquí hay un detalle muy importante. Hammurabi unificó el gobierno, la economía, la religión y la cultura. O sea, un solo paquete. O sea, una cultura universal, unas finanzas universales, un gobierno universal, un lenguaje universal, una lengua universal. O sea, era una persona que concentraba todas las cosas. Es interesante porque esta es una de las tendencias actuales, la anulación de las culturas individuales de los países y la configuración de lo que llaman los expertos el deep government o gobierno profundo. O sea, fíjense los grandes paralelos que hay, donde estamos descubriendo las tendencias del presente, curiosamente, en el pasado. Sí, un detalle más, la palabra, es una tendencia, el nuevo orden mundial. Este detalle es crucial. Dime. Sí, Pedro, ¿puede tener esto paralelismo con lo que hoy estamos escuchando como nuevo orden mundial, la conferencia de Davos, donde se reúnen todos para decidir hacia dónde se dirige el mundo? Absolutamente conectado. Fíjate que Babilonia antigua eran las élites dueñas de lo económico, controlando todo lo político, religioso, sacerdote, rey, y armando una agenda general para todo el mundo, porque Babilonia se caracterizó por ser un gobierno abarcante que cubría todo. Cuando tú miras la tal conferencia que mencionas, estás escuchando que se está haciendo un proyecto que traza la agenda hasta el año 2030, donde básicamente lo que tú encuentras son dos grandes actores, una minoría que controla todo al mejor estilo de Babilonia antigua y un montón de siervos del sistema anulados intelectualmente que siguen los parámetros que dictamina una minoría, parámetros, y es lo que voy a empezar a explicar en este momento, cuyo origen es muy importante que lo identifiquemos. ¿De qué es que se trata ese tipo de cosas? El otro día estaba leyendo un interesante artículo y viendo un video que se divulga del famoso Foro Económico de Davos, Suiza, donde a la gente le están diciendo un eslogan: tú no tendrás nada, pero serás feliz. Es decir, se va a anular la independencia, la individualidad, la libre iniciativa, la libertad de conciencia, la propiedad privada, y todo en beneficio de una colectivización o socialización universal, una fraternidad universal, pero a uno lo van a hacer feliz. Eso me recuerda el mismo eslogan que el modelo usó en la Edad Media. En la Edad Media le decían a la gente: al pueblo circo y pan, es decir, a las muchedumbres entretenlas, dale circo romano, pero darles su ingresito universal, que es de lo que se habla también hoy en día, que hay que sostener a las personas. Pedro, sí, fíjate, Pedro, lo estás diciendo y a mí me están viniendo unos flashes a la cabeza. Hace como aproximadamente 20 años empezaron a llegar a España muchos venezolanos huyendo precisamente de un gobierno de ese tipo, ¿no? Un gobierno autocrático, totalitarista, tal como fue el de Hammurabi, exactamente. Buen paralelo.
Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que, claro, yo estaba impactada entonces cuando, claro, en España las cosas que ellos contaban, vamos, nos parecían surrealistas. Yo trabajaba entonces en el banco y nos despertábamos una mañana, íbamos a trabajar y venían y decían, pues bueno, hoy se han levantado en Venezuela y, por ejemplo, todo lo que haya 50 metros de agua como que era del Estado, ¿vale? Claro, imaginaros en Venezuela que eso es pues un paraíso terrenal Expropiación, no tendrás agua hay nada, por todos no serás sitios. feliz. Exacto. Y tú fíjate, a mí me impactaba porque, claro, ¿qué había a 50 metros? ¿Qué hay normalmente a 50 metros de agua, de mar, de océano y tal? Pues los mejores hoteles, ¿vale? Las mejores residencias, spa, ¿vale? Siempre están en primera línea, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, pues estamos viendo cómo la hostelería ha sido el sector más impactado con la crisis actual, ¿vale? Y tantísimos hoteles y tantísimos empresarios del sector que tienen contraídas deudas que estaban al principio, a mitad o al final de su pago y de repente se ven como asfixiados y claro, ahí la banca lógicamente va a requisar sus bienes, ¿no? Es una forma que... O sea, que la propiedad privada, yo estoy pensando, bueno, pues de alguna forma va a ser arrebatada, ¿no? De una Es, forma es la totalmente tendencia. Es la tendencia, Raquel, a nivel universal. Una manera muy elegante de expropiar, porque eso suena a régimen de esos totalitaristas tipo Corea del Norte, pero hay una manera más elegante de expropiar y es inducir una situación de crisis financiera que se financia y se financia hasta el punto en que pues ya la persona no tiene medios propios para poder atender esa deuda y obviamente se dan las famosas daciones de pago. Las daciones de pago significa que cuando tú posees un bien y no tienes cómo pagarlo porque tu nivel de endeudamiento es muy grande, entregas los bienes. Así que se produce técnicamente una expropiación. Al final, un sistema absorbente, totalitarista como el que estamos estudiando aquí, pues literalmente se queda con todo. Por lo tanto, es un gran interrogante o una grande interrogante esto que tú mencionas del Foro Económico de Davos, donde pues se persigue que todos sean felices, pero no posean nada. Entonces uno se pregunta, ¿hacia dónde quieren llevar todo esto? Y de nuevo, como no podemos adivinar, ni podemos ser, digamos, pronósticos de ese tipo de cosas, nuestro único referente es mirar el pasado. Y por eso estamos viendo Hammurabi, la Babilonia antigua, y esto nos va a arrojar luz, nos va a arrojar muchísima luz. Recuérdense, no es que sean adivinos, es que tienen buena memoria. Cuando tenemos buena memoria, por eso hay una frase que dice, el que ignora su pasado lo volverá a repetir. Y algunos dirán, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, pues tú eres un hombre de negocios, tú eres un padre de familia, tú tienes un negocio y pues es importante que tú sepas pues cómo plantearte frente al juego y cómo actuar frente a todo esto desde el punto de vista de las implicaciones presentes y desde el punto de vista de las implicaciones a futuro y hacia eternidad, que es otro concepto importante que heredamos de la historia sagrada, pues tienes que también plantearte cosas muy importantes. ¿Por qué ese fenómeno? ¿Qué intenta este fenómeno? En el caso de la Edad Media, que en algún momento estudiaremos, ¿qué impacto tuvo esto sobre la sociedad? Etcétera, etcétera. Miren, aquí hay un detalle y quiero incursionar un poquito hacia el tema ya de tipo más allá de lo político y más allá de lo económico. Miren, Hammurabi hizo algo muy importante. Ordenó adorar a Marduk. Marduk es una voz sumeria que viene etimológicamente de Amar Utu y traducido quiere decir deidad solar. Aquí hay mucho que analizar. Permítanme les explico. Marduk fue el dios con D minúscula principal de las distintas deidades de la Babilonia antigua, que era un sistema politeísta. Politeísta quiere decir muchos dioses, dioses con D minúscula y multitudes, a diferencia de lo que era Jerusalén, la capital, que ya expliqué, que era una cultura monoteísta, es decir, mono, uno, teo, Dios, monoteísta quiere decir un solo Dios. Y es enfático, en este caso, la historia sagrada diciendo un solo Dios verdadero, versus una pluralidad de dioses encabezados por dos grandes deidades de las civilizaciones paganas antiguas, de acuerdo con mis estudios arqueológicos. La primera, el sol, y la segunda, una serpiente emplumada. ¿Por qué serpiente y por qué sol?
Bueno, aquí hay un fenómeno que pues tengo que usar, no tengo lenguaje común para poderlo describir. Me disculpan, quizás si esto se te torna risible o ridículo o no está dentro de su sistema de creencias, pero simplemente la historia sagrada refiere que hay un misterio de tinieblas, que hay un misterio del mal y que está en confrontación con el bien y que consecuentemente el enemigo o el adversario espiritual del bien o de Dios busca siempre la personificación a través de figuras como el sol o la serpiente. Recuérdense, creo que es conocido de todos, como hay una historia bellísima, justamente en la historia sagrada, de que había un jardín del Edén donde estaban los primeros padres. Esto es un asunto de referencia, pero no pierdas de vista el punto clave. Se personificó el mal en la figura de una serpiente y trajo unas enseñanzas que produjeron la desgracia del género humano, su muerte, su enfermedad, su tragedia. De esto nos advierte constantemente la historia sagrada. Y esto pues no deja de ser interesante, que un gobierno ordene a todas las multitudes la adoración no a Dios, sino la adoración a una deidad que encubre a Dios o que tapa a Dios. Esto es bien importante. O sea, eso evidencia que hay un esquema de conflicto entre dos fuerzas, una pro vida y otra pro destrucción. De hecho, la historia sagrada describe al enemigo de Dios como diablo, serpiente antigua, que se llama Satanás o Lucifer. O sea, eso es un misterio que todos, creo, nos hemos dado cuenta de algún modo, que lamentablemente yo quisiera decirles, no, eso no existe, eso es un cuento de niños, eso es un cuento de hadas, pero todos sabemos que existen cosas, que existe el mal, simplemente que existe la tiniebla, etcétera, etcétera, y esto puede tener estos matices. Repito, esto se me escapa de mi lenguaje como Hola. investigador de arqueología o como persona de negocios, pues no tengo otro lenguaje para expresar o para decir esto. Sí, ¿la escucho? Una adoración universal a la deidad solar. Perdón. Y noten un detalle, hasta el presente existe el concepto de Sunday, en inglés, al primer día de la semana, y esto también es de origen babilónico. Recuérdense que los babilonios entendieron los astros en 12 constelaciones, la constelación de Piscis, de Tauro, Capricornio, Géminis, etcétera, y así sucesivamente, y dedicaron también un día a la adoración de su deidad, Marduk, en el Sunday. En la Edad Media se vio exactamente este mismo fenómeno. El imperio daba una ley religiosa de observancia universal. Y recuérdense que como que hay un conflicto, Babilonia versus Jerusalén, las dos capitales, una del mal y otra del bien. Jerusalén, donde estaban los 10 mandamientos de Dios y este tipo de conceptos, es un detalle muy importante que tú sepas, que el cuarto mandamiento de la ley que Dios dio a través de la historia sagrada dice que hay que guardar el día de reposo, que en hebreo se dice Shabbat. Shabbat es el séptimo día de la semana y su traducción al castellano es sábado. No decimos Shabbat, decimos sábado, pero es la misma palabra y se refiere al séptimo día. Hammurabi fue el pionero en cambiar ese concepto porque estaba en una dicotomía o en una controversia, en una rebelión contra Dios. Y esto lo refrendó en la Edad Media o en los albores de la Edad Media, un emperador llamado Constantino. Tú puedes mirar la famosa ley dominical que estableció Constantino como una estrategia para los imperios, que en la historia sagrada se llaman bestias, para los imperios marcar a sus súbditos y de paso cortarles su autonomía, su independencia moral, su independencia espiritual, por una razón muy simple. Una persona que tiene una proyección en su vida, una creencia, una fe, una confianza en un ser superior, pues quiere ser autónoma, quiere ser cabeza, no cola, quiere estar arriba, no abajo, quiere crear riqueza, tener algo, una propiedad. Un imperio, cuando ve esas conductas, no le conviene. Si los imperios quieren subyugar y dominar, cuanto más anulen intelectualmente a las personas, cuanto más anulen moralmente a las personas y cuanto más anulen financieramente a las personas, es más fácil ejercer el dominio sobre esas muchedumbres. Por eso en la Edad Media hubo el famoso oscurantismo, y dicho sea de paso, no olviden que el primer libro que se prohibió y que no se podía ni tener uno en la casa era justamente la historia sagrada, porque todas estas instrucciones eran contrarias a los intereses
del sistema, y evidentemente, pues aquí cabe decir qué fue lo que advirtió Marduk. Miren detalles interesantes del sistema numérico sexagesimal que fue creado en esta Babilonia antigua. El año tiene 360 días, múltiplo de 6. 12 meses, múltiplo de 6. Los días tienen 24 horas, múltiplo de 6, para que juegue con las 12 constelaciones, múltiplo de 6. Las horas tienen 60 minutos, 60, múltiplo de 6. Los minutos tienen 60 segundos, múltiplo de 6, 6, 6, 6. Es interesante esa secuencia de 6. Ahora, todo tiene una explicación. 360 fue lo que calcularon el tiempo que la Tierra rotaba, o mejor, se trasladaba alrededor del Sol. 24 horas el tiempo que la Tierra giraba sobre su propio eje. 30 días del mes, el tiempo que la Luna daba una gravitación alrededor de la Tierra. Pero aquí hay un número que no cuadra con ningún elemento de orden astronómico. La semana de 7 días. La semana de 7 días no cuadra de ninguna forma con el sistema sexagesimal babilónico, y al parecer es lo único que se ha conservado desde el punto de vista de creencia de las tradiciones que llamamos judeocristianas, que provienen de la historia sagrada. Curiosamente, estos imperios, en el caso del imperio babilónico y otros imperios que vinieron luego, y particularmente el que rigió en la Edad Media, lograron quitar ese concepto de la mente autónoma de las personas. Entonces, la semana de 7 días no es ningún fenómeno astronómico, y en numerología, el 666 es el número del adversario de Dios, el que se opone a Dios, y curiosamente el número 7 es el número de la divinidad, y el número 7 es el número del Shabbat o del día séptimo. Bueno, dejemos ahí el tema del análisis de Hammurabi y avancemos un poquito más con detalles de Babilonia antigua. Babilonia es la cuna de las religiones mistéricas. De ella surgió el paganismo, el ocultismo, mistéricas porque están llenas de misterios, ocultismo pues porque son oscuras, de oscuridad, se ocultan cosas, y aquí pues nace de Babilonia antigua, ya dije, la magia, la hechicería, el luciferianismo, el espiritismo, las pitonisas que canalizaban sus deidades o pues diablos, demonios, o como se quieran denominar, ángeles caídos, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas que pues están ahí en las escrituras cuneiformes, es lo que los arqueólogos descubren, es lo que en lo personal, en mis viajes arqueológicos he venido encontrando, las pirámides, la creencia de que las constelaciones rigen los tiempos. En Babilonia comenzó el fenómeno que conocemos como Nueva Era o New Age, que es un fenómeno tremendo, donde se cree que pues, las personas son Dios, que las personas son autónomas, que el bien y el mal conviven en armonía, y otra serie de pautas impresionantes. Babilonia en acadio, y quiero que se fijen muy bien en ese detalle. Acadio fue uno de los idiomas antiguos. En acadio significa puerta de los dioses. En dioses, ya dije, con D minúscula en plural, es decir, un lugar de ocultismo y un lugar de espiritismo. En otras palabras, Babilonia es el gran foco, el gran eje de lo que es las tinieblas, la oscuridad, donde no hay luz, donde hay paganismo, donde está todo a espaldas del bien, de la bondad o de la vida, que es lo que representa la otra capital, que es la capital antigua de Jerusalén. Entonces, la pregunta es, si todo esto es del pasado, ¿vendrán tiempos presentes donde la gente le dará la espalda a la fe, le dará la espalda a las creencias esenciales? La gente se distorsionará, tomará otros rumbos, se sentirá en otra perspectiva. Bueno, veamos unos detalles más muy importantes. Babilonia fue fundada, ahora tenemos que irnos muchísimo más atrás, incluso el periodo paleobabilónico, que datamos en 1700 y algo. Vámonos más atrás, y aquí entremos un poquito más a los contenidos de orden histórico de justamente la historia sagrada. El fundador de Babilonia fue un personaje llamado Nimrod, y se encuentra en un texto de la historia sagrada, el primer libro de esa historia se llama el Génesis, que significa el origen. Y dice, y Cus llegó a ser el padre de Nimrod. Él dio comienzo a lo de hacerse un poderoso en la tierra, o sea, fue el primer gobierno despótico, autocrático de la tierra. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, del mismo Hammurabi.
Y Nimrod se exhibió como un poderoso cazador en oposición a Dios. Ellos eran cazadores nómadas, pero días después se establecieron y con un propósito específico que ya les voy a referir. Por eso hay un dicho, dice la historia sagrada, como Nimrod, poderoso cazador que se opone a Dios. Así que la génesis del concepto Babilonia es oponerse a Dios, rebelarse contra Dios, ir en contra de Dios, romper las tradiciones correctas, básicas, valiosas, como hasta ahora se habían considerado. Bien, un detalle bien importante acerca de Nimrod es el siguiente. La historia sagrada dice que en la antigüedad el mundo se descompuso y que Dios llamó a un juicio y que en ese juicio Dios anunció que vendría un diluvio, que vendría mucha agua y que esa agua inundaría las cosas, pero que aquellas personas que quisieran cambiar su criterio y irse por el lado del bien podrían ser rescatadas y podían ser salvadas. Entonces él envió a un vocero que se llamaba Noé. Todos creo que conocemos estas historias, y Noé construyó un arca y las personas se abstuvieron de creerle, de subir a esa arca, siguieron en su rebelión y vino el juicio de Dios, vino el diluvio y pues todos perecieron porque nadie aceptó excepto Noé y su familia, que se salvaron. Perfecto. Nimrod días después supo de eso, y Nimrod, ¿cómo actuó? Dijo, yo no voy a ser víctima de los juicios de Dios. Voy a construir una pirámide. Se llama Sigurat. Esa pirámide la conocemos como la Torre de Babel. Babilonia también tiene que ver con Babel, que significa confusión. Y vamos trayendo los elementos. Confusión. Preguntémonos, ¿hay confusión hoy en día? Preguntémonos, ¿hay distanciamiento de Dios o rebelión contra Dios hoy en día? Vamos atando los cabos y vamos viendo los elementos que vamos encontrando. Ese Sigurat o torre, cuando estaba en cierta altura, dice la historia sagrada, intervino de nuevo Dios y produjo una confusión de lenguas. Así que no se pudieron entender más y se dispersaron y llevaron pues sus ideologías a muchos lugares de la tierra. Y aquí hay un detalle curioso. Es sorprendente cómo todas las civilizaciones paganas antiguas evidentemente traen de ese contenido. Construyeron pirámides, adoraron las serpientes, adoraron al sol, estaban en otras maneras de pensar, le rendían culto a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Sinteticemos, esta civilización antigua estuvo impregnada de extraños ritos, de cultos de orden esotérico. Ahí tiene su origen, todos esos misterios. Hoy día tú escuchas que en ciertos niveles de la sociedad existen agrupaciones encubiertas que practican ritos de tipo iniciático. Eso en términos técnicos pues es canalización, es espiritismo, etcétera. La religión de Babilonia fue politeísta, ya expliqué, muchos dioses, y la historia sagrada asegura que esos muchos dioses fueron seres inmateriales expulsados del cielo y que fueron liderados por el enemigo espiritual de Dios. Es decir, Babilonia, la puerta de los dioses, literalmente se volvió el receptáculo de una serie de pautas ideológicas, de unos conocimientos astronómicos sorprendentes. Aquí podríamos encontrar esas teorías de que hablan de que llegaron los extraterrestres, evidentemente, pero fueron, según la historia sagrada, ángeles caídos. Y esto explica muchísimos fenómenos de cosas realmente sorprendentes de las civilizaciones antiguas. La codicia y la ambición fueron los impulsores de estos gobiernos paganos que fueron opresivos y que siempre tuvieron un dios humano a la cabeza y una multitud de personas avasalladas, oprimidas, esclavizadas. Pedro, disculpa. A ver, es que, bueno, hay ya alguna pregunta en el chat, incluso a mí misma se me plantean cuestiones, porque, bueno, tú hablas del conflicto que existió a nivel cósmico y que efectivamente, pues, lo das con una certeza que, claro, aquí yo la información de esto tampoco lo puedo asegurar, o sea, yo no tengo tan claro de ver, o sea, que esa historia fue así, ¿vale? Y de hecho es que me he planteado decírtelo porque Amparo, por ejemplo, dice en el chat, Pedro, ¿quieres decir que lo que estamos viviendo es cambio para la humanidad? Y todo lo que nos han contado de Dios hasta hoy es difusa o no real. Es que, claro, hay un poco de confusión, ¿no?, entre lo que tú estás contando y lo que hasta aquí sabemos o
¿sabes? O sea, que eso se dio realmente. Bueno, hay confusión y de hecho Babilonia, Babel, significa eso, confusión. Y pues por eso hoy en día pues hay tanta difusión y tanta pluralidad de propuestas, pues que la verdad creo que todos quedamos confusos en medio de esto. Es importante, por lo tanto, estudiar, discernir, ver los detalles para hacerse a un juicio. Y pues claro, cuando tú, en mi caso, estamos viendo la historia sagrada, pues desde un punto de vista objetivo es un libro muy peculiar, porque es un libro muy antiguo, porque es un libro que se ha preservado, porque es un libro que son muchas memorias interesantes y la mayoría de estos hechos son inclusive confirmados por fuentes no bíblicas, arqueólogos, investigadores, verbigracia en las cuevas del Mar Muerto, los famosos rollos de Qumran, se encontraron todos estos papiros y todos estos manuscritos antiguos, donde pergaminos, evidentemente son libros fidedignos, tuve la oportunidad de verlos en el Museo de Historia Natural de San Diego, verlos tal cual como están. Inclusive fui con un hombre que hablaba hebreo, que es la lengua, algunos son en arameo, tradujo, le pedí que me lo pasara al inglés y me quedé sorprendido de ver que, por ejemplo, uno de los libros que se ha encontrado es el libro de Isaías y es exactamente igual al manuscrito original. Es decir, hay algún grado o hay un pleno grado de confiabilidad en la información que estamos obteniendo de aquí. Y si no quisiéramos tocarla, por ejemplo, están historiadores como Heródoto, que es un investigador griego, que, por ejemplo, sobre la historia de Babilonia nos da los mismos contenidos. Hay muchos libros de arqueólogos que sobre Babilonia nos dan los mismos elementos. Y hagamos el ejercicio de contemplar esa Babilonia y hagamos el análisis o la deducción si el mundo está siendo direccionado hacia ese modelo. Ese modelo comprendía 3 niveles. Un primer nivel de reyes y mercaderes, o sea, políticos y dueños del poder económico. Eso significa reyes y mercaderes. Los que manejan el poder, no pensemos en los reyes monarcas como los conocimos, sino pensemos en los políticos dueños del dominio. Y los mercaderes, los grandes corporativos, las grandes corporaciones dueñas de las cosas. Un siguiente nivel de controladores, los que manejaban el poder de la fuerza, las leyes y el poder de la ideología, la cultura. Y por eso los guerreros y los sacerdotes. Y finalmente la sociedad en pleno, que eran las muchedumbres completamente subyugadas y esclavizadas, a las que les daban circo y pan para que fueran felices, aunque no poseyeran absolutamente nada. Recuérdense que en la Edad Media, como en Babilonia antigua, no había propiedad privada, no había autonomía en la vida, nadie podía tomar decisiones, la gente no podía leer, nadie podía escudriñar libros, y por eso en estos matices de tipo espiritual que hemos soltado, estamos tratando de descifrar el origen más allá de lo humano, porque déjenme explicarles que esto es tan tremendo que no puede ser humano. O sea, ninguna persona, por capaz que sea, tiene la habilidad de remontarse por tantos siglos atrás y trazar las pautas de una sociedad y luego volverlas a traer, porque uno a la cuarta, quinta generación termina su influencia. Y por eso detrás de esto está lo que en las sociedades secretas, que es donde está la clave de esto, se habla de una mente maestra. Una mente maestra es esa capacidad mistérica, esotérica, paranormal, de orden luciferino, que es la que dictamina literalmente todas estas grandes cosas. Bueno, ¿qué más pasó en este modelo antiguo de sociedad? Recordemos ese gráfico, está en una de estas inscripciones que hemos encontrado en arqueología, en este caso, y pues ya expliqué la última vez, vamos a recordarla. Vean en la parte de abajo el modelo cultista, están los esclavos, las muchedumbres. En el siguiente nivel se encuentran los sacerdotes y los guerreros tomados de las manos. En el siguiente nivel, en los emblemas de las sociedades secretas, el sol y este tipo de cosas. En el siguiente nivel están con sus penachos muy elegantes, están los ricos de la tierra, o sea, los monarcas y los mercaderes. Y encima de ellos, nótese el detalle tan sorprendente, encima de ellos, de esta estructura social, está una serpiente antigua o un dragón, que ya expliqué, según la Biblia, se llama también diablo o se llama también Satanás, es decir, el príncipe del mal, el príncipe de la muerte. Y vemos abajo vasallos, muchedumbres,
Luego los controladores, un sistema que controla y obnubila y subyuga completamente con ideología, cultura, leyes, etcétera, etcétera. Luego vemos el sol, la élite, el cuerpo dirigente y por encima de todos, controlando absolutamente todo el proceso, este misterio o este fenómeno que va en contraposición de lo que se supone es lo correcto, lo normal, lo que es luz, lo que es vida, etcétera, etcétera, que son lo que significa Dios, lo que significa el planteamiento de Dios. La estructura social de babilónica fue una minoría al timón guiada por el ocultismo. Es decir, ¿qué es Babilonia? Un puñado de personas guiados por el ocultismo. Vamos a mirar un instantito más el gráfico. Un puñado de personas guiados por el ocultismo que controlan todo prácticamente. Un nivel controlador donde está o bien el poder civil, la fuerza, o bien el poder ideológico, la opinión, las creencias. Manejar las creencias de la multitud. Y una muchedumbre pues, que está cargada de obligaciones, de tributos y no posee nada, ni es dueña de nada, simplemente está al servicio de este sistema estructural donde solo se beneficia una élite, una minoría es la que tiene literalmente a los demás dedicados a asegurarle su bienestar y a asegurarle su progreso y su porvenir. Esa es la estructura de Babilonia. Este modelo social fue dictaminado por espíritus a través de procesos de canalización, y esto caracterizó a todas las culturas paganas, o sea, sin conexión con la historia sagrada de la antigüedad. Así que tenemos un cuadro socioeconómico, y vemos asombrados cómo tal cuadro en las tendencias presentes, quizás las vamos a estudiar en otra oportunidad, vemos un endeudamiento generalizado de los países. ¿Quién está endeudando los países? Vemos una centralización de la banca mundial, vemos una centralización del poder mundial, vemos unas tendencias de unificación universal, de fraternidad global, de ascendencia general, vemos el debilitamiento económico de las masas, de nosotros, tú y yo, nos van debilitando económicamente. Vemos la situación intelectual de las personas no están enteradas de nada, no saben de nada, ignoran la historia sagrada, ignoran la historia básica. Las personas están dedicadas al entretenimiento, a sus juergas, y convencidas de que una vez que pase todo esto de la pandemia, todo vuelve normal, su vida sigue normal, sus negocios siguen desarrollándose, creciendo, pero quizás ignoramos en general que hay agendas, que hay circunstancias que a la luz de la historia, pues estamos viendo que existen, y pues que es importante y que es peor de los casos, pues enterarse, conocer y saber un poco al respecto. Bueno, creo que por ahora vamos a dejar aquí, y si hay lugar a comentarios y preguntas, pues adelante, vamos a escucharlas. Yo creo que lo más importante es que ahora empecemos un poco pues a plantear, ¿no?, toda esta información, cómo nos llega, por ejemplo, bueno, y analizaremos también lo que nos están diciendo en el chat. A mí me encantaría que entre Irina, porque me dice que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando has hablado de Qumran, de los papiros y tal, me dice que tiene un libro rumano sobre los manus de Qumran, que le encantó. O sea, confirma toda esta información que tú estás dando. Y bueno, yo cuando veo esta última diapositiva que muestras tú, donde están arriba los mercaderes, abajo los guerreros militares y sacerdotes, y abajo el pueblo esclavo, y esto es lo que hay. Entonces no hay más sociedad que esta, y de hecho vamos a pensar y a mirar alrededor. La pregunta es: ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi gente, mis amigos? ¿Dónde estamos en esa pirámide? Esa es una de las preguntas. La respuesta estaría en el modelo antiguo. El modelo babilónico antiguo no contemplaba clase media, no existía la clase media. Existía solamente un grupo minoritario, que ya expliqué, controlaba todo, con una serie de capataces al servicio de ellos, que eran pues las figuras gubernamentales, y todo lo demás era pues multitud, plebe, muchedumbre o vasallos. Ahora tú dirás, bueno, ¿y eso a mí en qué me afecta en el presente? Bueno, hay una tendencia preocupante de cómo se está diluyendo la clase media, y cómo
empréstitos, los endeudamientos que están haciendo los gobiernos, especialmente para subsidiar todo lo que es la pandemia. Verbigracia, Estados Unidos tenía una deuda de 30 trillones de dólares antes de la pandemia y ha venido creciendo a un ritmo brutal, solamente con los planes de auxilio en trillones de dólares de las últimas 2 administraciones. El endeudamiento de los Estados Unidos es tan grande que literalmente eso se tiene que convertir en impuestos. No son los países los que finalmente deben la plata, sino los contribuyentes. Los contribuyentes somos tú y yo, nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues nos van a tener que gravar tributariamente para poder devolver esos empréstitos, esas deudas, para poder subsidiar todos estos problemas. Entonces, cuando tú pagas impuestos, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? La clase media. Los pobres están subsidiados y la gente rica pues tiene toda clase de mecanismos para eludir estos impuestos por toda una serie de incentivos. De paso, pues esta es la misma clase que legisla, es la misma clase que hace las leyes. Así que está decantándose el mundo. La clase media se está yendo hacia abajo y los poquitos que se metieron dentro del circuito, por decirlo de algún modo, pues suben, pero muy pocos. Así que vemos cómo está configurándose cónicamente la sociedad. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es de que de a poco empiece a figurar o a aflorar este modelo en todas sus dimensiones. En lo personal, pienso que sí hay un paralelismo importante, notorio, entre lo que es el estudio de los modelos antiguos y lo que es la fisionomía de la sociedad contemporánea. Y esa es mi grande inquietud y es una de las grandes respuestas que quisiéramos plantear. Creo que hay otra inquietud, Raquel, adelante. Bueno, desde luego el tema del sábado y del Día del Sol, ¿vale? Que eso me deja un poco impactada. Efectivamente, me fui a la Biblia y así lo dice, que en la palabra de Dios está que el día del descanso y el día de la adoración a Dios es el sábado. Lo dice sorprendentemente cuando sí, aquí quisiera siempre hemos vivido una referencia porque pues no es que me crean lo que les estoy diciendo. Yo les ruego que lean, que investiguen, porque si tú no te documentas, si tú no lees, acuérdense lo que expliqué en la última clase, cuando había esclavos aquí en Estados Unidos era prohibido darles libros, porque la gente sabía que si ellos leían se emancipaban y no querían seguir siendo esclavos, por eso era un crimen, era un delito. Yo te ruego que tú leas. Te quiero dejar esta pauta, mira. Hay un libro en la historia sagrada que es parte del Pentateuco. El Pentateuco es 5 libros, los primeros 5 libros. Penta quiere decir 5. Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia nuestra. Yo uso mi Biblia católica, es la que yo utilizo. Inclusive tengo varias de esas versiones de edición Barça con las ilustraciones lindas. Mi hogar es eso. Y mira, en el libro del Éxodo, que es el segundo de los libros de la historia sagrada, en el libro del Éxodo, que significa salida, el Éxodo, porque hace alusión cuando Israel estuvo esclavo o esclavizado por los egipcios, vino un libertador. Y esta es una figura muy linda, muy importante que ojalá pudiéramos también estudiar. Hay esperanza de liberación, pero la esperanza de liberación es más allá de lo que nuestra comprensión nos va a permitir. Dios levantó un libertador, creo que todos lo conocen, Moisés, y sacó a Israel o a los hebreos de Egipto y los liberó. Bien, ese libro del Éxodo viene la revelación divina de los principios de Dios que conocemos en las tradiciones católicas como los 10 mandamientos. Me los hacían aprender de memoria cuando yo era niño, solo que usaban algo que se llamaba el catecismo, que lamentablemente no es fidedigno con lo que está en Éxodo. Ve al libro del Éxodo y busca el capítulo 20. En Éxodo 20, tú en tu Biblia católica vas a leer los 10 mandamientos originales que fueron inscritos en las famosas tablas de piedra y guardadas en el arca del pacto, que es otro tema bellísimo. Ojalá algún día lo pudiéramos estudiar también, porque esto es pura investigación. ¿Y por qué fueron guardadas y escritas? Dice, con el dedo de Dios en piedra, para que sean eternas y permanentes. Y ahí dice en el 4º mandamiento, acuérdate del sábado para guardarlo, para serle fiel a tu Dios. Y bueno, y no es el único texto. En Éxodo 20 es uno de decenas de textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como está estructurada la historia sagrada, 2 grandes tomos, por decirlo así, 2 grandes tomos, uno es el Antiguo y otro es el Nuevo Testamento. Es un ejercicio intelectual y espiritual importantísimo que tú vayas allá.
y que no te quedes con las hormas que los imperios o los dominios o bestias, como les llama la historia sagrada, nos han venido metiendo por años, por siglos. El hecho de que una idea se sostenga por siglos no la vuelve legítima. Una mentira que dura no quiere decir que se vuelva una verdad. Las verdades son verdades y vamos a encontrar que empiezan a haber grandes diferencias. Entonces surgen preguntas. ¿Acaso los sistemas amañan el manejo de las creencias en beneficio de sus intereses? ¿Acaso las multitudes les anulan el conocimiento de la verdad para que no puedan progresar y puedan facilitarles el proceso de subyugación? Estudia la Edad Media. Estudia cómo funcionó el sistema en la Edad Media, lo que hizo, por qué se prohibía la historia sagrada, por qué no podía circularse, por qué las personas les era vetado o inclusive eran normas muy estrictas, muy severas. Si a alguien le sorprendían con una edición de una Biblia escritas originalmente en hebreo, griego o latín, esa persona era alguien que iba a la Santa Inquisición. Recuerda el oscurantismo. La pregunta es, ¿estamos volviendo a esos tiempos? ¿Está la humanidad ajena a lo importante? ¿Está la humanidad distanciada de la luz, del conocimiento esencial? ¿Hay agendas que están controlando las cosas porque hay intereses geopolíticos? Y dicho sea de paso, me preguntan siempre, ¿y usted qué piensa de las teorías de la conspiración? Y les digo, pura cortina de humo. No se dejen engolosinar con eso. Eso es una tontera que le meten a la gente para que todo el mundo diga, oh, es una teoría conspiratoria, por lo tanto no voy a escuchar eso. Eso es hollywoodense, es como un amigo serio, profesional, ustedes no me lo van a creer. Pedro, ¿usted cree que los monarcas de Inglaterra son reptilianos? Le dije, ¿de qué tú me estás hablando? No, pues que ellos son descendientes de reptilianos. Mira, deja de tanto YouTube, de todas esas cosas que tiran como cortinas de humo para que las personas piensen que estos asuntos entonces son tontos, son infantiles, son hollywoodenses, teorías conspiratorias, reptilianos, invasiones extraterrestres. Todo el mundo está distraído en todo eso y dejando de leer las fuentes que realmente valen la pena. Yo te exhorto, abre tu Éxodo 20 y revisa. Y si quieres más información, escudriñala, búscala, amplíala y preocúpate por saber. Ahora, tú dirás, y bueno, ¿y de qué me sirve saber? De mucho te sirve saber. Lo que está adelante no es solamente la economía mundial. Lo que está adelante es muchos más elementos con matices mucho más profundos. Y si se trata de destino, pues qué mejor que tener un destino correcto, un destino mejor, un destino bueno, un destino elevado, un destino que corresponda con la información confiable, con la información veraz. Les confieso que si no fuera por la historia sagrada, como investigador, como futurólogo, como arqueólogo por hobby, no tendría un cuadro completo, estaría navegando en una confusión. Es como salir en el barco sin la brújula y tú puedes avanzar, pero si no tienes brújula no llegas a ningún lugar. Cuando tú pones el marco completo, tú puedes realmente hacer un ejercicio intelectual valioso, útil e importante. No sé si hay preguntas, inquietudes antes de despedirnos. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Yo también. Pon tú, Raquel. ¿Tú o yo? ¿Me escuchas? Sí, adelante, te escucho. Vale. Es que, fuerte y claro. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale? Vale. ¿En qué sentido? Cuando se escribió, cuando se supone que se escribieron las leyes, las 10 leyes de Dios, ¿no? Por entonces habían 2 idiomas. Era el idioma que se hablaba dentro del pueblo y era el idioma sagrado. El idioma sagrado era el idioma que se utilizaba en los templos y era un idioma especial que solo los sacerdotes, y era el idioma que se supone que el idioma con que hablaban con Dios. Se dice que este idioma era pura energía y entonces este idioma tenía tanta fuerza que cualquier palabra que se hablaba, que se decía, pues era muy, muy fuerte, ¿no? Y se cumplía o cosas de estas. Por eso era un idioma muy bien guardado y por eso tenía acceso a este idioma solo los sacerdotes. Bien, se supone que también leí hace mucho tiempo un libro, fantasía, pero no es tan fantasía porque el problema que pone es muy interesante, que todos los idiomas del mundo, como habló de Babilonia, tenemos una raíz común.
y es un idioma que parece que aparece en Perú, es un idioma súper, súper antiguo y que parece que es la madre de todos idiomas que existen en el mundo y que hay unas palabras muy, muy potentes que, bueno, que mueven la energía. Sabemos muy bien que antes de todo, como dice la Biblia, ¿no? Que el primero fue el verbo, ¿no? Bueno, yo digo que primero fue el sonido, porque al fin y al cabo cada palabra es un sonido, es una frecuencia, es energía, ¿no? Y claro, ¿por qué lo digo? Que estaba hablando de Biblia esta católica. Han habido tantas traducciones, han habido tantas cosas, entonces cada Biblia, cada, ¿cómo se llama? Confesión, cristiano, menos cristiano, lo que sea, tienen su propio modo de traducir. ¿Por qué? Porque el idioma judaico, el hebreo antiguo, muy antiguo, le faltaban los vocales, no tenía vocales. Entonces, cuando cambias y pones alguna que otra vocal, puede significar esa palabra otra cosa. Y por eso hay muchísimas diferencias entre las Biblias, incluso católicas, en rumano, en húngaro, en francés, en italiano, no es lo mismo. Y claro, por eso es muy interesante también ver cuál ha sido la primera traducción a este idioma, de qué tipo de Biblia ha venido y cómo está traducido. Cuando leí este libro, es que ahora estoy haciendo muchas conexiones y me voy de un sitio para otro y a lo mejor hay mucha gente que no me puede, ¿cómo se llama?, seguir, ¿no? Cuando descubrí el libro que tenía mi madre en casa sobre los manuscritos de Qumran, para mí fue, wow, quiero saber más y a mí me enganchó. Solo daban algunas ideas. Voy de una familia católica, soy rumana, y Rumanía es un país puro ortodoxo. Bueno, somos la minoría, entonces la comunidad cristiano-católica es más conservadora, mucho más que aquí en España y cosas de estas, ¿no? Pero mi familia siempre fue muy abierta. Lo curioso es que tanto mi madre como mi padre, los dos son católicos desde muchísimas generaciones, lo que no es muy normal, digamos, ¿no? Y tuve una educación religiosa bastante profunda. Y cuando descubrí yo esto, pues en mi casa ya circulaban ideas que Dios no es el que te enseña en la iglesia, no es el padre duro, no sé qué, no sé cómo, sino es otra cosa. Para mí fue un efecto increíble porque después de leer este libro descubrí un filósofo rumano que no sé si aquí en España se conoce, que es Mircea Eliade, que escribió una historia de las religiones, que está traducido en castellano si no me equivoco. Y ahí fue para mí una revelación. ¿Por qué? Porque todas y cada una de las religiones tenemos una base común. Todas tenemos una base común. Y entonces no hay religión, no hay, sino diferentes formas de ver el mundo. Y en mi caso, yo creo que al fin y al cabo de esto se trata. Y lo que ha dicho, que nos vamos que miramos bien el Evo Medio y todo lo que la Edad Media y todo esto, sí, vamos para allá. La clase media ¿cómo se llama? Está cayendo. Lo que quieren es esto, esclavizarnos a todos. Yo llevo diciendo desde el principio del confinamiento a todos mis amigos, yo he vivido el comunismo, el final del comunismo. Yo tengo... Madre mía. Irina. Sí, entonces para mí este tema es mucho más profundo porque yo me doy cuenta mucho más a lo mejor que otras personas, y especialmente las personas que han vivido en Venezuela, en todos estos países que han pasado por una dictadura que además ha sido súper reciente o es súper reciente. Entonces nosotros sí que nos damos cuenta de todas estas condicionamientos de libertades y claro, mi hermana siempre me dice, pero la gente está ciega, no ve, no quiere ver a dónde nos vamos, está confiando tantísimo en los políticos, en cómo se van las cosas y cómo ven las cosas. No piensan por su propia mente, no piensan porque lo que nos están haciendo es como un lavado de cerebro mirando la tele y por todos los medios de comunicación, efectivamente. Sí, Irina. Y entonces...
Claro, es Gracias, eso. Irina. Gracias por esos maravillosos puntos de vista y en especial porque los has vivido y captas clarito el direccionamiento hacia el cual estás siendo llevado. La importancia de la historia sagrada en este sentido es que nos da los elementos que hay y se suma el trasfondo. Esto no es solo un trasfondo político-económico, esto tiene un trasfondo más grande. Tu experiencia de búsqueda es fundamental. Creo que la tónica en que todos tenemos que estar. Me encanta que se lean libros, que nos cuestionemos lo que nos han dicho, lo que son las mismas tradiciones, etcétera. Y vamos a experimentar eso, que vamos a andar dando casi tumbos, a veces hablan aquí, hablan allá, se va edificando nuestro contenido interior. Sin embargo, la buena noticia es que sí hay un trasfondo veraz. La Biblia, es cierto, puede variar el idioma, la traducción, pero el mensaje no varía. Las palabras, las traducciones, he hecho ese ejercicio, he mirado montones de versiones, las he comparado ciertamente, a veces usan una palabra, usan otra palabra, cambian un texto, etcétera, pero percibo con claridad que hay un mensaje que es un único. Percibo con claridad que hay dos, digámoslo así, fuerzas que mueven el mundo, antagónicas. Y creo que el mensaje que realmente hay que tener en cuenta, más allá de las palabras y los detalles, es: tenemos que estar del lado de la fuerza correcta, que es el bien, llamémosla como la queramos entender. Y tristemente la fuerza opositora infiltra, no hay duda de eso, entremezcla, esa es nuestra sensación. He pasado toda mi vida explorando, he sido practicante de filosofías orientales, he leído muchos libros, estuve en metafísica, me leí de reencarnaciones, me he leído, mira, cuánto no ha pasado por mi cabeza. Y finalmente concluir simplemente que hay dos fuerzas y que lo mejor es irnos con la correcta. En medio de ese camino he escuchado toda clase de teorías, las más preocupantes, que no existe ni el bien ni el mal, que eso no es así, que todo es lo mismo, que todo es común, porque yo noto que justamente la tendencia hacia donde vamos es una tendencia como abarcante, que quiere abrazar todo. Yo recuerdo que había un concepto que decía donde uno es todo y todo es uno, o sea, se pierde completamente la identidad, la individualidad, y eso es parte de ese mecanismo de lo que podemos llamar el mal o lo incorrecto, como se quiera denominar. Yo siento que en el bien existe la individualidad, existe la libre expresión, existe la libertad, existe el razonamiento, existe el desarrollo, pero este concepto que le llaman en ciertos círculos el nirvana o la fusión holística con el todo, cuando eres uno en el todo y el todo es el uno, es un poquito la tendencia que vemos con las culturas de los países. Por ejemplo, Babilonia anulaba las culturas y era todo modo Babilonia, un modo único. Supuestamente es una fraternidad universal, que dicho sea de paso, eso es puro lenguaje esotérico. Y hay cositas que tenemos que discernir, que tenemos que ir entendiendo y como irles pasando un tamiz, como un tamizado a muchas ideas, sensaciones, emociones, pautas que por aquí y por allá se han oído, que llegan al cerebro de uno y pues van dejando como una cuestión. Pero la buena noticia, repito, es que si rastreamos y estudiamos, vamos a ir aclarando el panorama y el panorama se va a ir despejando, es como un amanecer y van quedando atrás ciertas ideas y ciertos conceptos y repito, considero que el mensaje esencial del bien o de Dios, como tú lo quieras denominar, está escrito, está registrado. Sí, cambian versiones, palabritas por aquí y por allá, pero la esencia del mensaje no varía. Y comparto contigo que hacia donde está el mundo avanzando no es algo como quisiéramos que fuera realmente. Es una cuestión que sí es preocupante, es inquietante. Y bueno, en términos prácticos lo que hay que hacer es, en primer lugar, pues no seguir tanto esa corriente. Si tú estás endeudándote, pues no te endeudes más, sé muy consciente de tus decisiones, de lo que haces, no juegues el juego, dale mucho valor a tu vida, dale mucho valor a tu familia, a tu hogar, a tus principios, a tus valores y permítete en tu apretada agenda de tu búsqueda comercial, de negocios, de supervivencia, abrir un umbral a la comprensión
de lo que comúnmente no hablamos, a la comprensión de lo que comúnmente no tratamos. Por eso este espacio es tan bonito, porque es un oasis para reflexionar, para buscar una salida. Y en lo personal tengo la convicción de que hay una gran salida. Acuérdense cuando estuvo esclavizado Israel, que hubo un libertador y que vino esa libertad. Y estoy hablando de una libertad que va a llegar, pero que es más allá de nuestra propia perspectiva, de lo que comúnmente comprendemos en ese marco tan estrecho que es el de nuestros sentidos, que es lo temporal, que es lo efímero, que es lo materialista. Y de nuevo, creo que no existe un mejor libro. Yo sé que hay muchos libros y muy interesantes, culturalmente muy valiosos, pero creo que hay un libro que es bien claro, que es preciso, que es necesario, como nunca antes, y en mi opinión es la historia sagrada. Y creo que cuanto más la entendemos, más tenemos claro hacia dónde avanzan las cosas, como hoy lo pudimos ver. Omití muchos textos, muchos paralelos, pero es un ejercicio bien importante. Así que Irina, gracias y espero que estas actividades nos vayan nutriendo a todos. Es interesante por eso. Solo una cosita más. ¿Cómo explica el número 40? Dime. Porque, a ver, yo siempre me pregunté cómo ha sido posible 40 años en un desierto tan pequeño, incluso si te pierdes. Eso es una larga historia. 40 Irina. años. Es una muy larga historia. Oiga, la vez pasada nadie quería hablar y ahora todos quieren hablar. Eso me encanta. Eso quiere decir que ya como que nos estamos enganchando con este tema. Pero bueno, la explicación de los 40 años, mira, pasaríamos una sesión entera explicando. Así que te voy a pedir que la dejemos ahí como con un flash, pero no la abordemos ahorita porque, wow, no acabaríamos. Creo que a Olga hace rato que tiene su mano levantada. Vamos a escuchar a Olga, Margarita, y creo que con esto ya nos despedimos porque yo estoy preocupado por ustedes. No, yo levanté la mano, pero me ha gustado tanto escuchar a Irina que la he dejado levantada porque se me ha ido ya la noción del tiempo. O sea que gracias a todos por la participación. No, yo mientras estaba hablando, bueno, intuitivamente yo iba sintiendo cosas y quería dar mi opinión y hacer unas preguntas. Y ya, bueno, dejarlo ahí hasta donde lleguemos. Yo pienso que esta pirámide ya existía. Lo que pasa es que y desde hace ya bastantes años, que el capitalismo, cuando había, digamos, una oposición, el capitalismo era más leve, en los años 70, 80, 90, bajo el muro de Berlín, con lo que ya salió en toda la luz por la fuerza de lo que es la economía y todo el tema. Creo que ahora esta pirámide se puede ir invirtiendo, porque al final los que están en la cúspide, por ejemplo, la banca se nutre de una clase media que está asfixiando y que está casi desapareciendo. La banca, por ejemplo, está nerviosa, la oligarquía está nerviosa. Y al final yo creo que esta pirámide, cuando pase todo esto, va a tener que invertirse y que vamos a llegar a una economía de más trueque, de más intercambio, en la que el dinero no va a tener tanto peso. Si, por ejemplo, volveremos a modelos del pasado en el que yo te cedo ciertos favores a cambio de que tú me hagas otros. Ejemplo, yo sé inglés, se lo explico a tu hija a cambio de que tú me limpies la casa. Porque al final esto va a cambiar radicalmente. Ahora mismo en esa pirámide los fuertes están muy nerviosos porque nadie quiere perder nada. Pero es que en esta situación todo el mundo va a perder. Lo que pasa es que quien tenga más conciencia va a ganar porque ya estaba más preparado. Pero el modelo de lo que es el antiguo paradigma de el poder, de aquí estoy yo, y estos amuravis que han colocado en la cúspide, la grande oligarquía, llámese, bueno, hay varios estamentos, lo han puesto pero están de paso porque al final no tienen dónde agarrarse porque se estaban nutriendo de una clase media que están asfixiando y en la base están alimentando con pagas a gente que también se necesita una sociedad, gente que piense, que tenga cerebro, que tenga iniciativa y al alimentar a esta gente pobre que cada vez va a ser más pobre dando pagas para que no piensen, están perdiendo un valor en la sociedad porque al final o la gente despierta y tira para adelante por sí misma o no sé, esta es mi noción que no tiene, bueno, es más bien económica o más bien, pero son mis intuiciones, que yo pienso que al final en esta pirámide va a dar la vuelta, y que los que están más nerviosos son los que ahora mismo quieren monopolizar todo, pero es su propia inseguridad, porque están viendo que se les va. Esa es mi sensación. Gracias, Olga. Pues evidentemente sería lo ideal, que esa pirámide fuera de nuevo una pirámide de libre participación de todos, de libre iniciativa, de qué sé yo, bueno, de libertad. Aquí el punto es las tendencias y lamentablemente las tendencias lo que están mostrando, por ejemplo, la ONG Oxfam, que siempre saca sus informes en paralelo al Foro Económico de Davos en Suiza, está diciendo que el 1% de la población mundial es propietaria del 99%
10% de la riqueza mundial, según un peritaje económico de fuente seria al respecto. La BBC de Londres investigó que las megacorporaciones se están concentrando más capital a raíz de la pandemia. Compañías como Amazon, por solo nombrar a uno de esta oligarquía que tú señalas, está haciendo una duplicación literal de su fortuna y un crecimiento no solo horizontal por efecto de la globalización, que quiere decir abarcando el mundo entero, pero un crecimiento vertical, que quiere decir que estás haciendo el crecimiento en todo el ciclo económico completo. Es decir, tiene el control de las fuentes de producción, de las industrias, de las transformaciones, de la distribución logística, como fue originalmente su negocio, y hoy día incursionó también a la participación en lo que se llama el dinero electrónico. Es decir, los ricos se están volviendo más ricos y la pirámide no se está invirtiendo. Es posible que sí vengan trueques, pero a escala, digamos, colateral. O sea, vamos a tener que hacer trueques nosotros, porque vamos a tener que defendernos de todo ese control general. Pero es bastante optimista, diría yo, pensar que se va a invertir esa pirámide. Pienso que las tendencias nos señalan exactamente lo contrario. Y la consolidación del poder y la unificación del poder, inclusive hay voces de instituciones muy serias que están forcejeando por centralizar la banca mundial. Y piensa en esto, el día que se centralice la banca mundial se tiene literalmente el control de todas las personas, literalmente. Y si aparte eso se suma a la tecnología, pues a eso agrégale también la movilidad de las personas. Y si aparte se suma un gobierno profundo que no está tan claro, se suman pues demasiados elementos y mucho me temo que el modelo ideal de la inversión de esta pirámide no es la tendencia. Es lo que quisiéramos, sí, pero no es la tendencia. Hay un antecedente en la Edad Media, cuando vino la peste negra. Las familias poderosas, por ejemplo los Medici, que controlaban los monopolios económicos y que controlaban también los actores del sistema monárquico y también, por supuesto, pontificial, eran las mismas familias controlando el pontífice, controlando la economía, controlando las monarquías. Estas familias, cuando vino la pandemia en ese momento, se enriquecieron extraordinariamente porque hicieron lo mismo, un crecimiento no solamente horizontal, expandiendo sus negocios y sus monopolios, pero también un crecimiento vertical de un control de agricultura, industria, comercio y el tema del intercambio económico, servicios, etcétera, etcétera. Se está dando el mismo fenómeno, así que lo que está pasando en realidad es que los que están fortalecidos se están fortaleciendo más y los que están débiles, tristemente, se están debilitando más. Así que me parece que va a ser más parecido a lo que estudiamos sobre Babilonia y Hammurabi que a lo que quisiéramos que fuera, tristemente. Y creo que sí va a haber trueques, pero repito, a una manera casi que orbital, así periférica y no como el centro de las actividades. Y más van a ser de tipo defensivo. Es decir, llamo a mi pariente y le digo, oye, ¿tienes tomates en tu granja? Sí, yo acabo de hacer lechugas, ven, cambiemos y olvídate de los dineros porque vamos a tener que hacer quizás muchas cosas como esa. En las próximas sesiones vale la pena que podamos entre todos reflexionar cómo nos vamos a defender, qué vamos a hacer. Y me encanta lo que has planteado, Olga, me encanta el concepto de lo del trueque y seguramente va a haber muchas otras cosas y muchas más alternativas. Sin embargo, es lo triste, a largo plazo no va a haber cómo burlarse de esto. No hay cómo. Si, por ejemplo, hay amigos que me dicen, voy a invertir en bienes raíces. Bueno, ¿y si te ponen impuestos a la propiedad? Que me voy a refugiar en bitcoins. Bueno, ¿y si te cierran el internet? O sea, bueno, hay un punto en que vamos a tener que mirar por encima de nosotros mismos. Y eso es lo espiritual que quisiera también que entendiéramos, que pudiéramos estudiarlo, que pudiéramos captarlo. ¿Qué es lo espiritual genuino? ¿Qué es lo verdaderamente espiritual? ¿Y qué clase de esperanza realmente nos da? Y de nuevo, ahí es donde la historia sagrada nos va a dar una plataforma muy interesante y muy, muy importante. Margarita está que se habla hace rato allá desde Bogotá. Adelante, Margarita. Creo que ya contigo cerramos. Sí, hablarán Margarita y Gina. Ya con eso despedimos hoy. Margarita, enciende tu micrófono, por favor, para escucharte. Raquel, tú querías hablar antes, si quieres dilo y yo paso. Entra tú. No, la angustia que a mí me da, me quito el sombrero dentro de todo proceso de investigación, todo lo que has hecho y como me descrestan los que estudian el mar, los que estudian
todo este tipo de gamas en el universo. Pero yo me hago una pregunta entre lo que tú expones. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu paralelo con el Big Bang? ¿Por qué? Yo soy simplemente una incipiente estudiante, digamos, de Zen, donde se han reevaluado muchas teorías y muchas cosas, donde un mismo Jesús, que es uno de los iluminados del camino, decía: tienes ojos y no ves, tienes oídos y no escuchas. ¿Por qué? Porque muchas cosas que él dijo, las dijo en parábolas para que la gente entendiera. Cuando yo veo tu estudio, lo veo súper importante en el sentido de conocer el pasado y ver cómo se repite. Sí, si estamos ahorita en Colombia y si estamos en los otros países, vemos cómo se repite la historia y simplemente los poderosos cogiendo a los poderosos. Pero en tantos siglos, en tantos milenios de vida del ser humano, no hemos progresado nada. El problema serio es que lo más importante que el mismo Jesús dijo: conócete a ti mismo y amar a los otros como te amas a ti. Pero entonces se pasa es todo lo siguiente, ¿no? Vamos a amar a los demás, pero el ser más importante que eres tú. Y lo hemos ido confrontando en un negocio tan sencillo como en el que estamos en este grupo montados. Nos damos cuenta de lo lindo que es rescatar el ser humano. Yo soy la persona más importante. Y cuando el Big Bang hizo la explosión y apareció toda la energía del mundo, es que cada uno de nosotros somos una célula de esa gran energía. Entonces, muy lindo estudiar el pasado, muy lindo estudiar la historia, pero es que la religión y la religiosidad son dos cosas distintas. Precisamente todas las religiones y toda esa punto místico, fíjate, tú mismo nos mostrabas cómo un tipo toma la decisión y cambia la religión, y eso nos pasa cada ratico. Llega y decide en quién es que hay que creer y tal. Nada, el universo es enorme, y sí nos dijeron: tú eres el templo, y el primer templo que tenemos que cuidar somos nosotros, y solamente si crecemos cada uno de nosotros vamos a cambiar este mundo, porque es que somos 4, 5, 10, 15, 20, pero no nos preocupamos por el resto del mundo. Entonces, a mí Big Bang, toda la historia sagrada, muy linda, muy preciosa, tiene elementos bellísimos, pero es que dioses somos cada uno de nosotros. Esa es mi gran preocupación. Gracias por ese punto de vista, Margarita. Sí, hoy día hay muchos puntos de vista. Acabas de expresar uno entre tantos. Hay muchas personas que te dicen el Big Bang, otros te dicen otra cosa, y hay de nuevo una pluralidad de posiciones, muchísimas. Pero es que la física cuántica es algo que todos tenemos que pensar también en analizar. Entonces, lo tuyo está perfecto, vamos mirando, pero ¿qué pasó? La física cuántica cambió, el átomo se dividió, el átomo que nadie pensaba se dividió. Entonces, pues sí, las historias sagradas, la Biblia, sí, son textos que, como bien decía Irina, se interpretan de maneras y de cosas, y por ahí nos vamos, y al final, religión y religiosidad, que es entrar en uno mismo, ser dioses poderosos, entender y querer al otro y respetar al otro, ¿sí? Eso es una cosa súper importante. Por eso el ser humano no progresa, porque siempre los tiempos se repiten, porque simplemente no estamos pensando sino en nosotros. Pero no nosotros como personas poderosas, sino cómo suplantamos y cómo somos poderosos de otros. Sí, claro, existe eso. Y la pregunta es si seguimos llevando hasta sus últimas consecuencias esto de superarnos a nosotros mismos, el propio conocimiento, ¿hacia dónde? ¿Para qué? Y en el mismo contexto del mundo, en las mismas circunstancias de nuestro mundo, ¿qué tal si contemplamos la posibilidad de que hay algo superior, hay algo mejor, hay algo que está por encima de nosotros mismos y no simplemente dentro de una trayectoria? No. Tú lo dijiste al comienzo, todos somos uno y uno somos todos. Esa es la tesis. Claro que hay un ser superior. No sé si lo llamas Mahoma, Jesucristo,
sí, Buda, no importa. Ese ser superior es el que cada uno tenemos que encontrar para ser realmente seres mejores y crear mundos mejores. Sí, Porque ser superior existe, llamémoslo universo, naturaleza. Supongamos que pasamos, suponte que pasamos la vida en esa búsqueda en nosotros mismos y llega un día en que nos morimos y hasta ahí llegó esa búsqueda y no pasó nada, ni se transformó nada. Partiendo de una tesis de una inmortalidad inherente en nosotros, esa es una tesis, que somos inherentemente inmortales, pero escucha, hay otra tesis que no es exactamente esa, por lo tanto aquí empiezan a armarse las probabilidades. De hecho, de entrada hay un 50% y un 50% para cada tesis. Así que si yo estoy dedicado al crecimiento personal, al desarrollo de mí mismo y al final me morí y no cambié ni mi mundo ni el de los demás, pues no hubo perdona, muy importante diferenciar crecimiento personal, ¿sí? A ese ser superior que todos estamos en búsqueda de ser mejores, crear un mundo mejor, ¿sí? Correcto. Porque no podemos seguir así. Y en ese orden de ideas, en que las religiones nos sometan. Y si vamos a crecer, a ser mejores y crear un mundo mejor, creo que en ese orden de ideas también hay que contemplar la posibilidad de que haya alguien mejor y por encima de nosotros, y no nosotros mismos. Okay. Sí, y claro, si hay alguien mejor, también tendríamos que contemplar la posibilidad de que tengamos una creación y quizás un origen y no seamos simplemente el fruto de algo furtivo, de algo casual, que de repente todo explotó y como consecuencia de que todo explotó, finalmente aparecieron peces y aparecieron animales y seres inteligentes. De hecho, si tú mencionas la física cuántica, se basa en probabilística, y si nos vamos a la probabilística de que haya habido una explosión y de que esa explosión haya originado moléculas y luego átomos y luego células y luego mentes y mentes inteligentes, pues cada vez es más exigente la probabilidad y la probabilidad y la probabilidad y la probabilidad se vuelve, llega un punto en que, como le digo, perdona, porque aquí se trata no de ya generar como posiciones aquí y allá, sí, pero igual que tú estás investigando, estás en esta parte sagrada. Pero la investigación tiene un haya fundamento, otra, ¿no? investigación en otro lado y finalmente saldrá una verdad o algo. Correcto. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad de cada uno? Esa sí es la parte importante. Que hay que investigar. Que no hay una sola verdad. Correcto. Y en esa investigación, en la medida que no hay una sola verdad, lo más recomendable es que tu búsqueda de la verdad tenga un fundamento. Y si mi búsqueda de la verdad está basado en la probabilística. No, cuántica no es probabilística. La explosión que da origen, la explosión que termina originando la inteligencia es pura probabilística. Wow. O sea, que exista la inteligencia a lo largo del tiempo, o sea, en ese planteamiento hay que combinar azar y tiempo. Azar y tiempo, o sea, algo explota y pasa tiempo para que esa explosión produzca en el trayecto moléculas, átomos, células, luego organismos unicelulares, organismos pluricelulares, finalmente organismos y finalmente inteligencia. O sea, estamos hablando de millones de millones de millones de millones de millones de años. Y bueno, pues por supuesto, todo es respetable, pero te digo, hay que tener bastante fe para poder realmente ceñirse a esa probabilística. Y puede ser que en nuestra importante búsqueda de cosas, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que buscar, pero te insisto que recomendamos en los procesos investigativos ir a evidencias, ir a asuntos sustentables. Por ejemplo, si tú quieres ver el modelo babilónico, ve a la antigüedad, muéstrame una gráfica donde esté ese modelo establecido. No, y hay personas maravillosas como tú que nos la muestran y nos la hacen más fácil, ¿sí? Pero la física cuántica, que tú digas en este momento que es una probabilidad, donde Einstein mismo murió ya un poco perdido sobre no aceptar esta parte cuántica. Toda ciencia que se base en matemáticas. Pero ahí ya no es ninguna discusión, por eso te digo, me encantan personas como tú, la investigación, y cada uno de nosotros, Irina plantea otro punto y nuestra amiga otra vez lo mismo, son visiones del mundo, pero cada uno las va asumiendo, pero entre más conscientes somos. Mira, Margarita, para explicar. Yo creo que lo
Bueno, toda sí, ciencia, Para ir toda cerrar, ciencia, Raquel, porque no se trata de este punto, ¿sí? Pero sí saber que no a ver, a hay mí lo que una me verdad. encanta es que ya ha surgido el debate, ¿vale? O sea, ya la gente empieza a explotar, a dar sus ideas, sus nociones, porque efectivamente lo que creo que ya nadie duda es que hay un cambio de conciencia, ¿vale? Para suerte de todos, gracias a Dios para los que somos creyentes, hay un cambio de conciencia y una nueva forma de vivir, porque aquí en el chat lo están preguntando, pero entonces vamos hacia un nuevo modelo de vida. Pues sí, todo parece indicar que sí. Yo, con vuestro permiso, si os parece, le voy a dar entrada a Gina, que quería hablar desde hace mucho rato. Esto, Margarita, no ha hecho más que empezar, lo cual a mí me encanta, porque además que sabes que contigo tenemos ahí una conexión especial también. Va a haber futuras ediciones, por supuesto. Como digo, no ha hecho más que empezar y sí me encantaría, y tú has invitado también ya, y eso, bueno, creo que va a ser un puntazo, es que en futuras ediciones cojamos la Biblia, la que habla por sí sola, y empecemos a tomar referencias, porque ahí hay instrucciones. No, hay pasajes de Jesucristo hermosísimos. Así que, Gina, por favor, que además tienes una conexión en 5 minutos. Sí, buenas tardes. Bueno, ¿me oís? Sí, sí, perfectamente. Vale. oímos, adelante. Yo es que tengo muchísimas preguntas, pero no voy a hacer ninguna. Solamente quiero decir que bueno, cuando Raquel me habló de la primera, bueno, la que tuvimos la semana pasada, la primera conexión, me envió un mensaje simplemente. Yo cuando lo leí y la llamé y nos hablamos y le dije, pero a ver, Raquel, que sí, que este señor de Estados Unidos, lo primero que te dije, Raquel, ¿un americano con sus americanadas? Lo siento, Pedro, espero que me entiendas la jerga un poco, ¿vale? Fui una privilegiada que Raquel me explicó más de lo que se iba a tratar, porque ella lo hace todo así como un poco de misterio y demás. Bueno, y todos la seguimos porque sabemos que si Raquel nos dice algo, vamos, es que es interesante, tenemos que estar ahí, si no nos lo perdemos. Investigué un poquito y lo primero que me dijo Raquel, ¿tú dónde has estudiado? Mira, Pedro, yo desde los 7 años estuve interna toda mi época de estudiante en un colegio de monjas. Entonces, ahí sí que es verdad lo que decimos, pues rezábamos todos los días, pues ya sabes cómo va ese tema porque tú has estado en franciscanos. Vale. De ahí saqué cosas buenas, que es que yo soy muy creyente, sí, pero vi cosas que no me cuadraban para nada. Todo y que toda mi familia es muy creyente. Bueno, mi abuelo dedicó toda su vida a ir por todas las iglesias, a ayudar a los curas en referente de forma altruista, en referente a pues ponerles todo el sistema de radios, los micros, todo eso lo hacían fines de semana, les ayudaba en eso, iban a misa todos los domingos, bueno. Pero yo veía cosas que no eran dentro de lo que es el cristianismo, bueno, nuestra religión o la religión de cada uno, veía cosas que no me encajaban. Siempre estaban que sí pidiendo dinero, no sé, no me gustaba cómo se llevaba eso y no me encajaba en la forma que tampoco me explicaban la Biblia en sí. Lo comentábamos con Raquel, que sí, mucha Biblia, porque todos los años además me hacían comprarme una Biblia para ir a clases, pero yo, Génesis 10:10, no sé cómo buscarlo, la verdad. Entonces, lo primero que pensé cuando Raquel me empezó a hablar y que me dio 2 pinceladas de lo que ibas a hablar, pensé, ostras, no quiero que alguien me esté diciendo lo que es la religión o la religión que es la verdadera, tal, pero investigué un poquito más sobre ti y después de la primera conexión, oye, me quito el sombrero, me arrodillo, te beso, lo que quieras, porque hay tanta investigación detrás. Yo siempre he estado indagando un poco más allá en el tema que con Raquel nos reíamos, digo, me dirás que estoy medio loca, pero el tema como en los programas alienígenas ancestrales, demás, no es que crean alienígenas, sino que
me gusta muchísimo y me atrae muchísimo todo lo que es, pues eso, pues las culturas antiguas, ¿no? Para saber un poco más realmente de lo que trata, porque al final yo creo que al final todo se une, ¿no? Entonces, de verdad que estoy súper agradecida. Tengo millones de preguntas que te haría, pero ahora estoy como Irina, que además lo he puesto en el chat, es que tengo un rum aquí de tantas cosas de las que has comentado que me he sentido identificada en lo que estamos viviendo, en lo que está pasando. La gente aún se pregunta, porque eso hace años que lo decimos, va a desaparecer la clase media y la gente, ¡ay! ¿Y eso? ¿Y por qué les interesará? A ver, señores, ¿en qué planeta vivimos? Lo que decimos, cómo hay gente que aún puede vivir en esa película, es que solo hace falta que veamos la tele. Y no voy a poner ningún canal en sí, pero es que en programas de relaciones, en programas de no sé cuánto, es que nos hacen ser tontos. Lo que interesa no dejan de decirlo. Están hablando de libertad cuando se están coartando. El otro día hablaba con una médico clienta mía y le decía, yo lo que pondría todos los días a todas horas es las fotos o las imágenes de la gente en la UCI, de lo que está pasando. Y dice, pero que no te has enterado, Gina. Dice, si al principio pusieron 2 o 3 veces eso y además un canal privado y les coartaron porque no interesa. Navidades. ¿Qué pasa, señores? Que en Navidad el COVID se toma también sus vacaciones. Venga a poner lucecitas. Venga a poner lucecitas. ¿Y qué? ¿Eso para qué? Expropiaciones. Tenemos fincas en mi familia, por ejemplo. Nos han expropiado por carreteras, nos han expropiado por tuberías. Tenemos un pozo que es nuestro, no es tuyo. Es que nada es tuyo al final. Todo lo material lo estás pagando día tras día. Es que eso ya está pasando hace mucho tiempo. Yo lo primero que les dije cuando 2 semanas antes de que se hablara de confinamiento, y hablé con mi madre y con mi hermano y les dije esto porque mi hermano, ay, por Amazon hay que comprar más mascarillas porque no hay, no sé qué, no sé cuántos. Digo, es que eso lo único que puedes hacer para estar 100% tranquilo es nos vamos a vivir a la montaña todos y nos recluimos ahí. Y a las 2 semanas o 3 nos confinaron. Es que eso la gente que no lo vea, yo no tengo grandes estudios, pero es que me gusta siempre ver un poco más allá. Tampoco, los llevas innatos, hija. Que no te hace falta tener esto. Ya, pero es que eso no, ya está pasando de siempre y hablamos del... y bueno, y ya lo que está pasando, que decía, no Irina, Margarita, sí, Margarita ha sido, me parece, que al final va... No, Margarita no, Olga, que al final la pirámide va a cambiar. Ahora mismo, tal y como estamos sin vacunas en España para poner las segundas dosis, cuando en los Emiratos se están comprando todas las vacunas que nos pertenecían, para hacer viajes de lujo, están promocionando viajes de lujo que les ponen las vacunas y les hacen no sé qué, y Pfizer se las ha vendido a ellos. Eso es lo más caro. Es que el dinero siempre será el que lo mueva todo. 31. Efectivamente. Vamos, Gina, sí. Están pasando pero muchas cosas. Gracias, Pedro. Muchas gracias, de verdad. Hay que estudiar y prepararnos en todas las perspectivas y pues, como se ha dicho, contemplar distintas opciones, puntos de vista, focos, criterios, y al final pues ir mirando qué hace sentido, qué es lo que más nos convendría económicamente, funcionalmente y también, valga decirlo, lo espiritual. Vale, pues creo que hoy ha sido suficiente. Un abrazo, les envío muy grande. No sé si alguien más desea añadir. Creo que María hace rato pidió la palabra, no sé, no, estaba nada más saludando. Raquel, se guarda para la siguiente, mira, dice así, se guarda para la siguiente. Bueno, creo que estamos constituyendo un foro magnífico, ¿vale? De un crisol de visiones, de posibilidades, de experiencias. Sobre todo la tranquilidad que podemos dar a mucha gente y la esperanza de decir, podemos abrir un camino, desde luego en la humanidad ya no se camina solos, efectivamente vamos de la mano y en entornos como este pues podemos ayudar a tantas personas, ayudarnos entre nosotros y ayudar a tantas personas para vivir lo que vamos a vivir, que puede ser
pues efectivamente, como ellos me dicen, somos unos privilegiados por estar viviendo el momento actual. Y eso es lo que hay que dar a conocer al mundo. El privilegio de estar viviendo lo que estamos viviendo por la elevación espiritual que va a suponer en nosotros. Y eso no tiene precio. Entonces, yo creo que despedimos para la próxima semana. ¿Te parece, Pedro? Me parece muy bien. Vamos a preparar una temática. Continuamos con el estudio de lo que pasó en la antigüedad. Vamos a mirarlo con lupa. Vamos a detenernos en unos detalles impresionantes y bueno, también vamos a tener que ver el origen de los puntos de vista, de las ideologías y esos criterios, qué origen tienen, de quién provienen, qué intención traen y vamos a rastrear eso porque creo que nos va a ayudar muchísimo para saber qué haremos. Vuestras Biblias también, id buscando vuestras Biblias porque yo no soy pitonisa, pero... ¿La tenéis a mano, verdad que no? Seguro que si ahora os pido la Biblia a mano. La compré, Raquel, la compré. Y no soy pitonisa. Yo tengo Me parece muy buena idea que tengamos a la mano una fuente tan importante y si se puede conseguir todos una historia sagrada. Tengo, pues, va a ser tengo el Corán también, si queréis. Vamos a leerla. Vamos a empezar. Buena tu idea, Raquel. Yo ya con la Biblia tengo para una buena temporada. Venga, chicos, bueno, feliz noche a todos desde España. Esperamos el oasis. Feliz tarde a los de Colombia. Margarita, un abrazo. Que Dios te bendiga. Y a todos de España. A los de España, un abrazo. Esperamos el oasis para la próxima semana. Éxitos.